Bienvenidos a Tu Luz de la Palabra, me alegra que nos sintonizaras. Mi nombre es Ivette Lodato, soy su anfitriona y este es Paul Lodato. Nuestra visión es despertar, equipar y empoderar el cuerpo de Cristo, y buscar y salvar a los perdidos. Y esto lo hacemos alcanzando a la cultura de esta generación de la vista y el sonido usando todos los medios de comunicación. Así que mantente en sintonía y regresamos enseguida con Tu Luz de la Palabra. Ivette Lodato escribió este nuevo libro titulado He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que las personas tienen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es lightoftheworld.tv y aprende más acerca de tu nueva vida. Muy bien. He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Así que tal vez nos estás viendo en una celda de prisión y quieres este libro gratuito. Escríbenos una carta, y te lo enviaremos con el franqueo pagado, o puedes descargarlo gratis en nuestro sitio web. Visita www.lightoftheworld.tv y descárgalo. Y hablando del tema que pasa, Ivette, cuando las personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Cuando aceptan al Señor Jesús en sus vidas, nacen de nuevo. Está bien. ¿Qué quiere decir eso? Lo que significa es que su ser espiritual toma vida para Cristo. Así que voy a llevarte de vuelta al principio. Al principio Dios hizo al hombre y a la mujer, los creó a su imagen. Eso está en Génesis 1:27. El propósito de su creación era tener una familia. Está bien. Dios ha dado dominio a la humanidad para reinar y gobernar aquí en la tierra. Así que Dios plantó los árboles, todo, las aguas, los cielos, todo. Entonces el hombre era responsable de labrar la tierra. Hay un par de cosas que instrucciones sería que Dios le dio al hombre, y era no comer de dos árboles, el árbol del bien y del mal, porque el día que comieran de él, morirían. ¿Qué clase de muerte? La muerte de la que estamos hablando es la separación de Dios. Dios es vida, así que se separaron. Pero todavía vivió como 900 años, ¿verdad? Totalmente, tomó más de 900 años para que esa vida de Dios le fuera quitada. Así que su espíritu se separó de Dios. De la vida de Dios. De la vida de Dios. Sí. Pero su cuerpo permaneció por más de 900 años. Correcto. Hasta que esa vida de Dios salió, por así decirlo. Sí. Bien, explica para nuestros televidentes. Así que, en el momento en que los hombres pecaron contra Dios, desobedecieron, lo que sucedió fue que Dios cortó su comunión con el hombre. Así que Dios les prohibió la presencia de Dios. Y cuando Él los abandonó, lo que pasó fue que puso al hombre a caminar por la tierra solo, sin comunicación con Dios, porque Dios no podía tener comunión con él. La Biblia dice que aquel que peca o se convierte en esclavo de la voz que obedece, se convierte en esclavo. Así que si Dios te dice algo o da una instrucción específica y haces lo contrario, estás pecando contra Dios, te estás separando. Y es muy interesante porque cuando el hombre pecó, ellos rompieron la comunión. Rompieron la comunión
y no pueden comunicarse, porque hay culpa, hay condenación, y hay vergüenza. Entonces, se alejaron de Dios. Ahora Dios tenía un plan. ¿Cuál era ese plan? Dios tenía un plan. Juan 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios devolvió la humanidad de regreso a Dios a través de Jesucristo. Entonces, lo que estás diciendo es que al principio, el hombre se separó de Cristo cuando pecó contra Dios, ¿cierto? Sí, Pero, entonces, Dios tenía un plan que hizo, envió a su Hijo Jesús, aquí a la tierra, para que pudiéramos tener vida eterna. Así que ahora tenemos, en esencia, un sustituto, un segundo Adán, sí, para que pudiéramos vivir eternamente sí, y volver a estar en comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Eso es lo que estás diciendo? sí, correcto. Y en esa obra redentora, lo que ocurre es que su hombre espiritual cobra vida. Son capaces, no solo de tener comunión con Dios, sino que las leyes de Dios y los caminos de Dios están escritos en el corazón del hombre. Voy a leer una escritura aquí, en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente. Entonces los caminos de Dios, el carácter de Dios, la conciencia de santidad y la conciencia de justicia, se inculcan en el corazón del hombre. Así que cuando alguien dice sí a Jesús, tiene esta nueva naturaleza, por así decirlo. Sí, Porque tienen un espíritu renacido, entonces, asumir la naturaleza de nuestro Padre Celestial Jesucristo, ¿correcto? sí, correcto. Una de las cosas que son fáciles para el hombre es que cuando el hombre peca contra Dios, se siente culpable y se siente condenado. Pero la Biblia dice que, si pecamos, si el hombre peca, tenemos un defensor con el Padre Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Dios y pedirle perdón. Y lo más poderoso es que tenemos un Padre Celestial Redentor, que perdona todo. Incluso en Romanos 8 dice, nada puede separarnos de su amor. Podemos romper la comunión, pero Él no rompe la relación o el pacto con nosotros, ¿correcto? Sí, correcto. Explica un poco, porque creo que lo errado, a veces incluso en el cuerpo de Cristo, es que, tan pronto como cometemos un error como creyentes, sentimos que no podemos acercarnos al trono de gracia para obtener misericordia y ayuda en nuestro tiempo de necesidad, como dice en Hebreos Cierto. capítulo 4. Pero, debido a ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial, sí, si pecas hay penalidades y pagas el precio aquí en la tierra. Cierto. Pero sucede eso que dijiste antes, podemos acercarnos al trono de la gracia, hay un defensor, el Padre. Sí, ¿Quién puede devolvernos una relación legítima, una comunión legítima? Con nuestro Padre Celestial. Él no rompe su pacto con nosotros. Podemos romper la comunión, pero nuestro Padre Celestial nunca romperá su pacto. sí, básicamente, lo que ocurre es, cuando el hombre peca contra el Señor, le es fácil sentirse culpable. Es fácil sentirse avergonzado y condenado, como se puede ver en las Escrituras. Pero Dios no quiere eso, porque Jesús tomó esa naturaleza, Él se ocupó de esa parte por nosotros. Es decir, lo que sucede es que cuando un creyente peca, prácticamente no han renovado su mente. Por lo tanto, no se sienten confiados para venir a nuestro Padre Celestial y expresarse. En Hebreos 4, versículo 16, dice, acerquémonos, confiadamente, al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Así que, Dios nos ha dado la provisión, y nos ha dado acceso para venir a Dios, directamente a Dios. Y, tú sabes,
Mucha gente tiene miedo. ¿Alguna vez has visto a personas que, cuando están en la iglesia? Una observación. Ves a muchas personas que han estado yendo a la iglesia durante muchos años y sienten que no pueden acercarse a Dios. Sienten que alguien más tiene que rezar por ellos. Dios nunca quiso eso. Dios pretendía que el hombre tuviera esa relación de padre e hijo, sin especificar género. En Romanos 8, versículo 19, dice, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Él quiere que su pueblo, que cree y lo ha confesado como Señor y Salvador, venga como un hijo, para ir al Padre, para pedir lo que necesiten en el momento de necesidad. Sí, y para aquellos que se sienten culpables y avergonzados, me encanta la escritura, en Romanos 8, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y me encanta lo que has dicho antes, que cuando un creyente peca, es porque no han renovado su mente a la palabra de Dios, y por eso dice además, ¿y qué dice en Romanos 12, versículo 2? Transfórmense, ¿verdad? Sí, adelante. Tú dilo, querida. Transfórmense por la renovación de su entendimiento. Transfórmense por la renovación del entendimiento. Se necesita una transformación del entendimiento. Es decir, en otras palabras, para entender y pensar lo que Dios dice de ti. Para saber quién eres en Cristo. ¿Tú sabes por qué se dice que no hay condenación? No, explica. La razón por la que se dice que no hay condenación es porque cuando Jesús murió en la cruz, retrocedamos, cuando Jesús fue golpeado y con el látigo y lo lastimaron y lo desfiguraron, la condenación, la maldición de la tierra, la enfermedad, las enfermedades, el castigo, cayeron sobre su espalda, sobre él. Entonces se llevó todo eso. Es por eso que dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Y para los que se sienten culpables o avergonzados, no lo estén. Si has aceptado a Cristo, entiende lo que Dios ha hecho por ti. Entiende que no hay nada que pueda separarte de su amor. Eres su amado, eres su elegido, eres su pueblo, y Dios está ahí para ti, y no está en tu contra. La Biblia también dice que mayor es Él que está en ti, que Él, que está en el mundo. El poder, la autoridad. Su deidad está en el interior de su espíritu. Simplemente aférrate y continúa, en pie, creyendo y confiando en lo que Dios tiene para ti. Eso es tan bueno. Y Beth, ¿y sabes qué? Vamos a seguir contándote lo que Dios hizo cuando le dijiste sí a Jesús, lo que nuestro Padre Celestial hizo, y estás libre de pecado, y otra vez te contaremos sobre este poderoso libro. Es un pequeño libro gratis, es un recurso gratuito para cualquiera que lo necesite, así que volveremos con tu luz de la palabra. Ivette Loudato ha escrito este nuevo libro titulado He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que las personas tienen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás totalmente libre de pecado, y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Repito, es lightoftheworld.tv y aprende más acerca de tu nueva vida. Queremos volver a saber de ti, amigo, y si necesitas este recurso gratuito, háznoslo saber. Puedes descargarlo gratis en nuestro sitio web lightoftheworld.tv. Además, si te gustaría que Ivette y yo fuéramos a hablar o cantar en tu conferencia, en tu iglesia, ponte en contacto con nosotros. Háganos saber. Ustedes saben que este es su ministerio. Solo somos un canal y queremos despertar, empoderar y equipar nuevamente el cuerpo de Cristo para dividir correctamente la palabra de verdad, y a su vez, buscar y salvar a los perdidos. Y para ello usamos todas plataformas de medios, ya sea que estés en nuestro canal de YouTube, o viendo la televisión, donde quiera que nos encuentres. Es una gran manera de seguir siendo discípulos, aprendices, disciplinados. Correcto. Eso es lo que es un discípulo. Y Beth, estuvimos hablando
en la transmisión de hoy, lo que significa lo que sucede cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora, quiero que le expliques a nuestros espectadores cuáles son los beneficios cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque es divertido servirle, ¿no? Absolutamente es divertido, pero el beneficio de la belleza de el Espíritu cobrando vida es esto. En los tiempos antes de Cristo, mucha gente no tenía conciencia de quién era Dios. No tenía ni idea porque, recuerda, el Espíritu estaba muerto Está a bien. causa del pecado. Ahora, porque renacieron. Todos los beneficios de la mente de Cristo, los caminos de Cristo, han sido impartidos en el Espíritu. Mira 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 a 12. Voy a empezar con el versículo 9, como está escrito. Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Porque Dios nos los reveló a través del Espíritu. El Espíritu escudriña todas las cosas, incluso la profundidad de Dios. Porque, ¿quién de entre los hombres conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Los pensamientos de Dios nadie conoce, excepto el Espíritu de Dios. Versículo 12, clave. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Hay mucha información aquí. Ante todo, los misterios de Dios, sus caminos, el futuro, las ideas, la creatividad, todo está en el interior del hombre. Dios nos ha sellado con su Espíritu. Eso nos permite entender nuestro entorno, saber, discernir. Si se toca el Espíritu, no es algo que tengas aquí en la cabeza, como un conocimiento mental. Es un saber en tu corazón, de que eres capaz de comunicar, y de comprender, y de entender qué decir, qué no decir, cómo comunicar, cómo amar. Incluso dice en 1 de Corintios 2, versículo 14, más abajo en ese pasaje, las cosas del Espíritu no son discernidas por la mente natural, que en esencia es lo que acabas de decir. Eso es tan importante. Cuando se trata de las cosas profundas de Dios, la revelación de Dios viene por el Espíritu, y, para los que están bien los oigo hablar del Espíritu. No estamos hablando de algún espíritu allá afuera, sino del espíritu del hombre conectado al Espíritu de Dios. Correcto. Y como has dicho anteriormente en Romanos 8, que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, y Gálatas 3 versículo 26. Sin especificar género, Romanos 8, versículo 14, dice, los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y así, el objetivo de un creyente, la razón por la que hacemos la luz de la palabra TV, es para verlos madurar en la plenitud de Cristo, saber quiénes son en Cristo, y saber que todo esto se les ha dado libremente, no es algo que se hayan ganado. No se basa en lo que han hecho o no. No se basa en su pasado. Lo dijiste antes, si alguien está en Cristo, 2 de Corintios 5, versículo 17, ya es una nueva creación. Atrás queda lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Y eso es lo maravilloso de este maravilloso amor que nuestro Padre tiene por nosotros. Viene del Espíritu. Somos un ser de 3 partes y eso es para todo un nuevo episodio, pero espíritu, alma y cuerpo. Sí. Y como creyentes, tenemos que dejar que esta mente esté en ti. Filipenses 2, versículo 5, tenemos que dejar esta mente. Tenemos que renovar esa mente. Sí. Cuando cometemos un error, tenemos esa provisión, esa gracia. No significa que salgas y tengas una excusa para hacer lo que quieras, porque pagas un castigo por eso. Pero las cosas que nos son dadas gratuitamente por su Espíritu, las tenemos que saber. La vid, y por eso somos sus ramas, ¿verdad? Así como estamos aquí al aire libre, en la hermosa Fort Myers en Florida, en estos paisajes llenos de plantas, con el viento soplando, y tenemos aviones volando sobre nosotros y todo tipo de ruidos, pero sabes que estamos disfrutando de este hermoso clima y espero que estés disfrutando de esta transmisión. Queremos ver la vida de las personas transformada por el poder del Evangelio. Y ese es nuestro corazón, pero adelante, Yvette, cuenta un poco más si quieres. Bueno, ya sabes, volviendo a la comprensión de Cristo,
Sabes que Dios te da sabiduría para lidiar con muchos aspectos de tu vida, ya sea el trabajo, o cómo formar una familia, o cómo tratar con las personas. La naturaleza de Dios ya se encuentra en tu interior. Por ejemplo, hay algunas personas por ahí que sienten que cuando pecan o cometen un error, sienten que no pueden obtener la justicia de Dios. Si te centras en eso, entonces se convierte en una cuestión de acción. Sí. Tienes que comprender que Dios ya se ha encargado de Sí. ese aspecto. Ya se encargó de esa parte. Y la razón por la que estamos enfatizando tanto esto aquí es porque, en nuestro sistema de iglesias religiosas de Estados Unidos, nos hemos concientizado tanto sobre el pecado y la mente del diablo, que no sabemos lo que hizo Jesús. ¿Murió por nuestros pecados o no? ¿Sabes? Cierto. ¿Soy un pecador salvado por la gracia? Sé que vamos a entrar en eso en un episodio futuro. Sí. Pero es un oxímoron. Ya no soy un pecador. Estoy salvado por su Cierto. gracia porque, segunda de Corintios 5, versículo 21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. No es algo que hayamos ganado, se basa en lo que él hizo por nosotros. Como dijiste en Juan 3, versículo 16, pero Dios hizo que su Hijo, Jesús, fuera pecado por nosotros, para que pudiéramos ser su justicia, y sé que esa es toda Sí. otra enseñanza, pero la revelación de eso por el Espíritu es tan importante, porque te ayuda a conocer las cosas que se te dan libremente. Sí, y sabes, volviendo a lo que dijiste, sabes que solo porque estamos bajo gracia podemos hacer lo que queramos. No. Y quiero exponer sobre eso Por porque... favor, hazlo porque se ha vuelto una moda hoy en la iglesia. Sí. Hay tantas modas en la iglesia ahora. La gracia es una moda. Necesitamos de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y debemos discernirlo correctamente. Adelante, y ved. Sí. Por lo tanto, sabes que la Biblia dice claramente que el que permanece en el Señor, en Dios, el que se guarda a sí mismo, el maligno no lo toca. Correcto. Nacer de nuevo no te permite quedarte en tu caos, por así decirlo, Sí. quedarte en ese pecado. Pueden pecar absolutamente porque no han renovado la mente. Pero la naturaleza de Dios, el espíritu en el interior, el espíritu nacido de nuevo, no les permitirá permanecer allí. Veamos, voy a poner un ejemplo. Sí, por favor. Antes de que yo me volcara a los asuntos de Dios, solía ir de fiesta, solía ir a los clubes, salir y hacer lo que fuera, solía vestirme de una manera poco modesta. Sin embargo, cuando acepté a Jesucristo, nadie tuvo que decirme, oye, no hagas esto o no hagas aquello. Instantáneamente, a pesar de no haber leído toda la Escritura, instantáneamente, lo supe, sabía qué hacer. Sabía que no podía ir allí, por así decirlo. Cuando te despiertas a Sí. los asuntos del Espíritu, estás vivo no solo para Cristo, sino para discernir Cierto. en todas y cada una de las situaciones, cada faceta de tu vida, como dijiste, ya sea en tu trabajo, cualquier faceta en la que estés. Sí. Disciernes, entiendes los tiempos y Sí. no necesitas que alguien te diga, haz esto, no hagas aquello. Porque el hombre espiritual que ya está en ti se activa y te dice, Sí. ¿qué hacer? Sí. Sí. Sabes, Paul, creo que, volviendo a lo que mencionaste, tiene que ver con la identidad. Tiene cierto. que ver con la identidad. Sabes, mucha gente en todo el mundo, y esto es en todo el mundo, quieren identificarse con alguien, quieren saber quiénes son. Mucha gente no sabe. Muchas veces tiene que ver con, ¿sabes? Dicen, yo no me crié con un padre, porque mi mamá me crió, pero dicen, sabes que un padre es como una figura modelo, así que quieren Sí. modelar a su padre, y así sucesivamente. Tu papá murió, mi papá murió, ¿verdad? Absolutamente Pero sí. tenemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Y lo que quiero enfatizar en Primera de Juan 3, versículos 8 y 9, echa un vistazo a esto. Dice, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Wow, eso es poderoso. La razón por la que mencioné esta escritura
es para que los espectadores sepan, y todos ustedes, que el que practica el pecado es del diablo. Esa afirmación va para las personas que no han nacido de Y nuevo permanecen en eso. y que Sí. es cierto, no han encontrado la obra redentora de Jesucristo. Es por eso que el versículo 9 dice que todo aquel nacido de Dios. Entonces, lo que estoy Aquel diciendo, que ha nacido de Dios no practica el Cierto, pecado. Su simiente Romanos. permanece en él porque tiene la naturaleza ¿quién de es Dios. la simiente? Jesús Cristo. El Sí. Espíritu del Dios viviente está en el interior. Y el versículo clave que quiero enfatizar es prácticas. Otra traducción es acatar. Significa que alguien que nace de Dios va a sentir esa culpa, va a decir, estoy en territorio equivocado. Eso es lo que quería mencionar, la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. El Hijo del Diablo es la persona que tiene la naturaleza de Adán, la que no tiene ese espíritu No ha rejuvenecedor, renacido. nunca ha confesado a Jesús como Señor de su vida. Primera de Corintios 6, versículo 17 dice, el que se une al Señor es un espíritu Qué con bueno. él. Como ya dijiste, no puedes tener una naturaleza a medias, una naturaleza de Satanás y una naturaleza de Dios. No se puede. Eres una nueva creación, no una creación extraña, Correcto. ¿verdad? Has nacido de nuevo y perteneces a Dios. ¿Y qué dice Primera de Juan 5 versículo 18? Porque creo que eso se correlaciona incluso con lo que estás compartiendo aquí. Compártelo con nuestros espectadores. Sí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecados, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege, y el maligno no lo toca. Sí. ¿Sabes lo que eso significa? Háblanos de la palabra pecado allí. Pecados, plural. Pecados es el comportamiento del pecado. Así que, en esencia, lo que dice la Escritura es que Satanás no puede tocarte. Sí. Y quien quiera que haya nacido de Dios no puede Cierto. pecar entonces. Por la simiente que queda en su interior. Sí, y en tu libro, escribes todo un capítulo sobre estar libre de pecado. Sí. En este pequeño libro. Una vez más es una lectura gratuita. Esto no se trata de un enganche y un libro, no lo estamos vendiendo. Sí, Es gratis. es gratis. Es gratis. Solo queremos empoderar a las personas porque se nos ha dado esto libremente. Correcto. Y libremente te lo han dado. Y queremos decirte, amigo, queremos darte las gracias por ver tu luz de la palabra. Entonces compártelo. Si lo estás viendo en una plataforma digital, y te agradecemos a ti que nos miras en este canal. Sean sal y luz, sean la luz de la palabra y la luz del mundo donde quiera que estén plantados en su esfera de influencia. Porque la gente necesita saber lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por ellos a través de su muerte, entierro y resurrección. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en el mismo lugar. Nos vemos pronto en tu luz de la palabra. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful and true to what he said he would do.